Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien, con una energía increíble y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que, admitámoslo, a todos nos da un poquito de curiosidad, ¿verdad? Ese misterio que rodea a nuestro futuro, especialmente cuando se trata de quién podría ser esa persona especial, ese futuro esposo o esposa. Y lo vamos a hacer de una manera súper divertida e intrigante porque, atención, vamos a develar un secreto que tiene que ver con una de las mujeres más admiradas y deseadas del momento. Sí, hablamos de la deslumbrante Anne Ercel. Prepárense porque hoy, en este vídeo, Anne Ercel revela quién será tu futuro esposo. Es una locura. Y antes de que nos metamos de lleno en este emocionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Prometo que cada minuto valdrá la pena. Ahora sí, vamos a la carnita del asunto. ¿Cómo es posible que Hande Erçel, esta estrella turca que conquista corazones por todo el mundo, tenga la respuesta a una pregunta tan personal como quién será nuestro futuro esposo? Pues bien, la magia de las redes sociales y las entrevistas virales nos ha traído hasta aquí. A través de una dinámica súper interesante que se ha vuelto viral, Hande ha compartido algunos detalles, pistas, podríamos decir, que nos ayudan a jugar a adivinar quién podría ser esa persona que está destinada a caminar junto a nosotros. Es como un juego de destino, un guiño del universo a través de una de sus celebridades favoritas. La dinámica que ha generado esta expectación es realmente ingeniosa. Imaginen esto, Hande, en un momento de sinceridad y diversión, ha sido invitada a jugar a un juego donde, a través de una serie de preguntas o de elegir entre diferentes opciones, va revelando características o incluso pistas sobre el tipo de persona que podría ser ese futuro compañero de vida. No es que haya dicho nombres y apellidos, eso sí que sería demasiado. Pero sí ha compartido detalles que, si prestamos atención, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras esperanzas y, por qué no, a imaginar a esa persona ideal. Y es que, seamos honestos, la idea de saber algo, cualquier cosa, sobre nuestro futuro amoroso es tremendamente atractiva. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre a veces nos abruma, y tener una pequeña luz, una guía, por muy divertida que sea, puede ser un bálsamo para el alma. Hande, con su carisma natural y su autenticidad, ha logrado crear este espacio donde podemos soñar despiertos y, al mismo tiempo, reflexionar sobre lo que realmente buscamos en una pareja. Vamos a desglosar un poco lo que se ha revelado en estas dinámicas. Sin entrar en detalles que podrían estropear la sorpresa para quienes no lo hayan visto, sí podemos decir que Hande ha compartido aspectos como la profesión de este futuro esposo, sus cualidades principales, quizás su signo zodiacal, o incluso algún gusto particular. Por ejemplo, en una de las versiones de este juego, se insinuaba que podría ser alguien relacionado con el arte o la música, o quizás alguien con un espíritu aventurero. En otra ocasión, se hablaba de una personalidad muy protectora y detallista. Lo fascinante es cómo estas pequeñas pinceladas nos invitan a conectar con nuestras propias expectativas. Pensemos por un momento. Si Hande dijera, por ejemplo, que tu futuro esposo será alguien con un gran sentido del humor, ¿qué te hace pensar eso? ¿Buscas esa chispa de alegría en tu vida? ¿Te imaginas riéndote a carcajadas con tu pareja? Si se revela que será alguien apasionado por viajar, ¿te resuena con tu propio deseo de explorar el mundo? Estas revelaciones, más allá de ser predicciones concretas, son un espejo de nuestros propios anhelos. Y aquí es donde entra la emoción. La emoción no solo de saber que Hande Erçel, una figura tan mediática, está hablando de nuestro futuro, sino la emoción intrínseca de la posibilidad. La posibilidad de que una de esas pistas, de esas características, pueda empezar a resonar con personas que ya conocemos, o incluso con alguien que aún no hemos conocido pero que intuimos que podría ser esa persona especial. Es como si Hande nos estuviera dando una pequeña mapa del tesoro, pero el tesoro somos nosotros mismos y la felicidad que encontramos en una relación. La reacción en redes sociales ha sido, como era de esperar, masiva. Los fans de Hande, y créanme son muchísimos, han compartido y comentado estas revelaciones con una euforia contagiosa. Se crean debates, se comparten experiencias y se forman grupos de especuladores que intentan descifrar quién podría ser ese futuro esposo. Es un fenómeno cultural, en cierto modo, donde una estrella de cine se convierte en una spec.
Y de oráculo moderno, guiándonos con un guiño y una sonrisa. Pero es importante recordar, y aquí quiero ser muy clara, que esto es ante todo un juego, una dinámica divertida, y no una predicción científica infalible. La vida, mis queridos amigos, es mucho más compleja y sorprendente de lo que cualquier juego o entrevista puede predecir. Sin embargo, el valor de estas interacciones radica en la conexión que generan, en la conversación que despiertan y en la esperanza que, a veces de forma sutil, siembran en nuestros corazones. La belleza de estas revelaciones de Anne Ercel es que nos invitan a mirar hacia adentro. Nos preguntamos, ¿qué busco realmente en una pareja? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué tipo de relación quiero construir? A veces, en la vorágine de la vida cotidiana, nos olvidamos de estas preguntas fundamentales. Y es una figura como Anne con su luz y su popularidad, la que nos saca de esa rutina para recordarnos la importancia del amor, de la compañía y de ese futuro que, con un poco de suerte y mucho esfuerzo, podemos construir. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues muy sencillo. Si Anne ha insinuado que tu futuro esposo podría tener un trabajo creativo, ¿te has preguntado si tú misma tienes esa apertura hacia las artes? Si se ha dicho que será alguien con una gran disciplina, ¿es algo que valoras y que también cultivas en ti misma? La clave está en no solo esperar a que esas cualidades lleguen, sino en también cultivarlas en nosotros mismos y en buscar activamente personas que las compartan. Además, esta dinámica nos permite derribar un poco la presión que a veces sentimos sobre encontrar pareja. En lugar de verlo como una carrera de obstáculos, lo podemos encarar como una aventura, un descubrimiento. Anne nos da pistas, pero el resto del camino, la elección, la conexión, esa parte es nuestra. Y esa es la parte más hermosa, porque es ahí donde la magia de la vida real ocurre. Quiero también destacar la forma en que Anne se presenta en estas ocasiones. Siempre con una sonrisa, con una naturalidad que desarma, haciendo que todo parezca fácil y divertido. Esa es, sin duda, una de las razones por las que es tan querida. Transmite una energía positiva que contagia, y eso, cuando hablamos de temas tan personales como el amor, es un regalo. Entonces, para ir resumiendo un poco todo este fascinante tema. Hoy nos hemos sumergido en la intrigante revelación de Anne Ercel sobre quién podría ser nuestro futuro esposo. Hemos explorado cómo a través de dinámicas virales y entrevistas, Anne ha compartido pistas y características que nos invitan a soñar y a reflexionar sobre nuestras propias vidas y expectativas amorosas. No se trata de predicciones literales, sino de un juego que despierta nuestra imaginación y nos anima a pensar en lo que realmente buscamos en una pareja. Hemos visto cómo estas revelaciones, a pesar de ser divertidas, nos conectan con nuestros propios anhelos y nos animan a cultivar las cualidades que deseamos ver en nuestra futura relación. La emoción radica en la posibilidad, en el guiño del destino a través de una de las estrellas más queridas del momento, y en la forma en que esto nos invita a un diálogo interno sobre nuestros propios deseos y aspiraciones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Anne Ercel? ¿Han visto alguna de estas dinámicas? ¿Creen que estas pistas podrían ser relevantes para ustedes? Por favor, déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus opiniones. Son el alma de este canal. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha hecho pensar, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les encantaría descifrar el misterio de su futuro esposo con la ayuda de Anne Ercel. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Unirse a nuestra comunidad es gratis y les aseguro que se van a llevar grandes momentos y mucha información interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.